El canto que escuchas al iniciar este video, o estos videos en este mes, se llama Contempla a Dios, de Sovereign Grace con la Ivy. Te lo recomendamos en gran manera para tus tiempos de devocionales y también para el canto congregacional. Bienvenido a Logos Devocionales. En este día vamos a ver y a continuar viendo estos temas de salmos tan hermosos, pero igualmente confrontativos, tal como lo hemos visto a lo largo de las Escrituras. El tema de hoy, misericordia y justicia, basándonos en Salmo 78, del 9 al 31. Y la palabra de nuestro Dios nos dice así. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les dirigió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a pruebas o a situaciones que en su momento logramos pasar, pero cuando vuelven a nuestra vida no logramos enfrentarlas de la misma manera? Vemos aquí que lecciones que ya habíamos aprendido se nos llegan a olvidar, y la historia en la Biblia está llena de lecciones olvidadas. El salmista Asaf, que es el que nos está escribiendo en este día, no lo está haciendo solamente para recordar, sino para hacernos una advertencia. Amados hermanos, lo que veremos el día de hoy tiene que ver con lo que hemos estudiado en el libro de Números. Es un recuento de cómo Israel, a pesar de haber sido testigo de las obras poderosas de Dios, se rebeló contra el mismo Dios que los ayudó y pecó contra el mismo Dios que los ayudó. Y bueno, hablando precisamente del pecado, Martín Lutero dijo, pecar es humano, pero preservar en el pecado, cuando se conoce la verdad, es hacer burla de Dios. Y es lo que hacía el pueblo de Israel. Si recuerdas nuestro estudio, largo y extenso estudio de Números, el pueblo de Israel entró en un círculo vicioso en el cual ellos empezaban buscando a Dios porque tenían una necesidad, porque estaban padeciendo persecución, estaban padeciendo una aflicción, muerte, etcétera. Buscaban a Dios, Dios les ayudaba, ellos se arrepentían de su pecado, buscaban a Dios, Dios les daba paz, contestaba su oración, ellos vivían en plenitud y nuevamente pecaban contra Dios, tenían las consecuencias de su pecado, buscaban a Dios porque estaban afligidos y así continuaban. Es precisamente lo que vemos en este día. Y es precisamente lo que Martín Lutero dijo, este comportamiento ya es hacer burla del Señor, porque el Señor los perdonó, sí, les perdonó el pecado, pero si nosotros no hacemos algo por alejarnos de ese pecado, entonces no podemos llamarnos hijos de Dios. Al principio la Biblia nos empieza diciendo, los hijos de Efraín, armados y llevando arcos, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Aquí Efraín es una representación de las tribus del norte, porque a pesar de que externamente, militarmente estaban preparados, fueron cobardes en su espíritu. El problema que ellos tenían no era de fuerza, no era de voluntad, no eran sus armas, sino era su corazón. ¿Y cuál fue el pecado? ¿Cuál fue su debilidad? Que olvidaron el pacto hecho con Dios.
Muchas veces tú y yo somos fuertes, tenemos carácter, tenemos voluntad, tenemos un corazón firme en nuestras convicciones humanas, en nuestra moralidad, pero olvidamos el pacto del Señor con nosotros. Olvidamos las grandes obras que Él ha hecho por y con nosotros. Nosotros a veces olvidamos la obra de Dios. ¿Y esto por qué pasa? Te puedes preguntar, ¿por qué olvido la obra de Dios? Bueno, olvidamos la obra del Señor porque tenemos el pecado en nuestras vidas. El pecado oscurece nuestro entendimiento. El hombre natural no puede perseverar en el pacto si no es regenerado. Si tú y yo no estamos siendo perseverantes en la vida en santidad que la Biblia nos manda, es porque no somos o no hemos sido regenerados. Y aquí es donde debemos preguntarnos, entonces, ¿realmente tengo conocimiento bíblico y lo aplico? ¿O soy de las personas que huyen cuando llegan las pruebas? Debo recordar, amado hermano, lo que Dios ha hecho en mi vida para poder decir, Señor, así como tú lo hiciste en su momento, cumpliste tu voluntad en mi vida en su momento, te ruego, cumple tu voluntad en mi vida el día de hoy. No debemos olvidar las obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso tenemos también la Biblia. Vemos las obras que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento, vemos las obras que Dios hizo con su iglesia en el Nuevo Testamento y vemos en nuestra vida lo que Dios puede y sigue haciendo. No importa cuánto conocimiento tengas, si no lo aplicamos, no nos sirve de nada. Debemos llevarlo a la práctica. La Biblia continúa diciendo a partir del verso 12, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, volvieron a tentar a Dios, demandando comida a su gusto. Si recordamos, amados hermanos, después del Éxodo, Israel vio el poder de Dios en el Mar Rojo, se separó, pasaron en seco, después en el desierto cayó maná, brotó agua de la roca, pero ellos estaban exigiendo comida a su gusto, la Biblia está siendo específica. Y el problema aquí no era el hambre, ¿ok? Eran seres humanos, claro que iban a tener hambre, querían probar algo más, pero el problema no era ese. Entonces, ¿cuál era el problema, hermano? El problema era el descontento que había en el corazón de las personas pese a la providencia de Dios. Un verdadero agradecimiento nace de un corazón regenerado, de un corazón renovado. Pero aquí Israel mostró que no era el corazón lo que les guiaba, sino los apetitos carnales, sino lo que ellos creían que les convenía, que es lo que querían. Hicieron a un lado la providencia de Dios, el cuidado de Dios y pusieron sus intereses de por medio. Tú y yo no debemos hacer eso. Tú y yo debemos agradecer por la provisión diaria de Dios. No debemos sentirnos satisfechos solo si Dios nos da lo que queremos. Amados hermanos, la ingratitud revela un corazón autosuficiente. Y tú y yo, como cristianos que estamos creciendo en la madurez, en la fe de Dios, no debemos sentirnos autosuficientes, al contrario, cada día que pasa debemos sentirnos más dependientes de Dios. Finalmente la escritura en los últimos versículos nos dice, por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor también subió contra Israel. Envió sobre ellos carne hasta saciarlos, y no habían quitado de ahí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Y esto nos remonta, amados hermanos, a Números 11, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo codició la carne y Dios les mandó codornices. Eran muchísimas. Y les mandó codornices, pero también les mandó su juicio. ¿Se acuerdan de eso? Dios les dio lo que pedían, pero también les mostró lo que su corazón merecía. Aquí vemos aplicada la ira de Dios. Y amados hermanos, Dios no es como nosotros. Jamás podremos comparar a Dios con nosotros, porque su ira no es un capricho. La ira de Dios es una expresión justa de su santidad. Dios mostró misericordia al pueblo dándoles lo que no merecían. ¿Y qué hizo el pueblo? Se rebeló contra Dios. Pues bueno, los atributos de Dios van todos de la mano. Dios es misericordia, pero también es justicia. Por eso el tema de este día es así, misericordia y justicia. Porque, amados hermanos, Sproul dijo, la ira de Dios es su reacción natural ante el pecado, es el odio perfecto al mal. Esa es la ira de Dios, esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios nunca se retrasa sin propósito. Es lento para la ira, sí, pero su juicio es seguro. Nosotros lo leemos, ¿verdad? Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero debemos leer el contexto completo, amados hermanos, y es que la Biblia nos enseña que sí es lento para la ira, pero su juicio es seguro. El juicio del Señor vendrá.
Por lo tanto, no debemos tener un corazón ingrato. ¿Dios puede permitir que obtengamos lo que pedimos fuera de su voluntad? Claro que sí, y esto lo puede hacer para mostrarnos la vanidad de nuestros deseos. Puede mostrarnos de esta forma cuán alejados estamos de Él. Nosotros debemos orar no nada más por las bendiciones, sino que debemos orar a partir de hoy por un corazón que desee lo mismo que Dios desea. Oremos para que nuestro anhelo se alinee con el anhelo del Señor. Vemos aquí, amados hermanos, como si fuera una radiografía humana. Olvido, descontento, rebeldía. Pero también vemos una advertencia por parte del Señor. Un Dios que sigue obrando, un Dios que sigue hablando a través de la Escritura y que nos sigue llamando al arrepentimiento. Nos confronta con una cita bíblica en la que su pueblo le falló y el Señor les aplicó la justicia. Amados hermanos, tú y yo merecemos justicia de Dios. Y la justicia no es a nuestro favor, porque somos pecadores. Necesitamos también la justificación de parte del Señor. Juan Calvino escribió que Dios no cesa de instruir a su pueblo, incluso cuando ellos se muestran sordos y desobedientes. Aquí aprendemos que Cristo vino para cumplir perfectamente el pacto que Israel rompió. Solo en Él encontramos perdón, solamente en Él encontramos gracia para obedecer y solamente en Él encontramos el poder de recordar sus obras. Hay un canto que nos gustaría recomendarte, el cual se llama Recordamos Hoy, de Jonathan y Sara Jerez. Te invitamos a que lo puedas escuchar y que puedas analizar la letra para que cantemos juntos con entendimiento al Señor, que Él nos ha dado su misericordia, pero que también aplica su justicia en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.